¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos a la presentación del día de hoy. Estamos aceptando a las últimas personas ahorita. Si nos dan un par de minutos más. Nuevamente, buenos días. Gracias por acompañarnos a la presentación del día de hoy. Yo soy Juan Carlos Liñán. Soy el gerente de Mercadotecnia de Seguridad y Control aquí en Guadalajara, México. Nos da mucho gusto haber organizado este curso en conjunto con Winters y tener pues la presencia de varias personas de toda América Latina en este curso que nos van a dar. Nos acompaña en esta ocasión el ingeniero Carlos Chacón. Carlos Chacón es el gerente de ventas de Centroamérica de Winters. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos, muchas gracias. Un gusto estar por acá. Y también nos acompaña el ponente del curso, que es el ingeniero Luis Alfonso Abarca Camacho de Costa Rica. Luis Alfonso Abarca, quien va a dar la presentación el día de hoy, él es el presidente de la Asociación de Metrología de Costa Rica y también es miembro del INTECO, que es el Instituto Nacional de Normas Técnicas. Él es físico y es el que nos va a dar la presentación el día de hoy. Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, un gusto, un placer y bueno, espero que todo salga a la perfección y que sea de mucho uso para ustedes. Pues muchas gracias, Luis. La metodología de la presentación del día de hoy es una serie de preguntas que va a estar haciendo Carlos en base a los temas que estuvimos revisando, que vienen ahí en el programa que se inscribieron también. Y pues vamos a empezar. Adelante, Carlos. Ok, bueno, nuevamente a todos muchas gracias por estar acá. Buenos días, es un honor y un placer estar acá. Quiero darle gracias bueno, primero que nada al señor Luis, a América, es un gusto tenerlo por acá. Él es, bueno, como ya nos comentó Juan Carlos, él es el presidente de la Asociación de Metrólogos de Costa Rica, es físico de la Universidad de Costa Rica y bueno, vamos a estar tratando de sacarle provecho a esta charla. Esta charla surge de una serie de preguntas que nos han hecho a nosotros en visitas a campo, sobre todo a plantas, a proyectos que nos hacen constantemente. Y bueno, hemos estado trabajando el tema. También darle gracias a ustedes, a Seguridad y Control, que es nuestro distribuidor en México, que nos ha apoyado en esta ocasión. Simplemente antes de empezar, bueno, comentarles de Winters. Si alguno no conoce a Winters, bueno, pues somos un fabricante de instrumentación para medición de presión y temperatura. Es una empresa canadiense con más de 75 años, presencia global. Tenemos una serie de compañeros distribuidos en toda América Latina. Jessica Vivas está en Argentina, tienen el correo de ella. Gabriel Salinas en México, bueno, y yo Centroamérica y el Caribe, estamos a la orden. Nada más comentar un par de cosas. Las preguntas que vamos a hacer al profesor, estas preguntas surgen de una serie de preguntas que vinieron. Yo mandé correos a los diferentes usuarios finales del producto y les decía a ellos, si ustedes tuvieran que hacer una pregunta a un especialista en metrología, ¿qué preguntas le harían, no? Bueno, recibí más de 100 tipos diferentes de preguntas y las traté de acumular todas, ¿verdad? Por orden y por tema. De esa serie de preguntas, pues salieron 30 que pretendemos abarcar casi todo lo que vimos. Por supuesto que cada uno de estos temas que vamos a ver amerita una sola presentación. Entonces vamos a ir un poco por el aire, ¿verdad? Si ustedes tienen alguna pregunta específica, al final vamos a tener un espacio para que la hagan. Algunas cosas que son importantes mencionar, bueno, ¿qué más? Vamos a ver. Bueno, ya presentamos al expositor. Y nada, empecemos entonces. Empezamos, profesor. ¿Está listo? Con mucho gusto, claro. Ok, bueno, la primera pregunta es muy general. Pues obviamente me la hicieron ahí, tuvimos que hacerla. ¿Qué es la metrología? Si usted tuviera que explicarnos a nosotros que no somos metrólogos, ¿qué es metrología? ¿Qué nos diría? Empecemos por ahí. Ok, bueno, si buscásemos esta palabra en un diccionario o en Facebook, una cosa así, pues aparecería con ese código. Sí. Santo Dios. Hay un Okay, audio, Luis. Ajá.
Adelante, perdón. Bueno, sería, diría algo así como la ciencia del arte de la medición, que incluye todos los aspectos, tanto teóricos como prácticos, relacionados con las mediciones. En cualquiera que sean las incertidumbres, y sin importar el campo de la ciencia y la tecnología en que ocurra. Si lo vemos de esa forma, entonces podríamos ver como que la metrología es única y exclusivamente para los científicos e ingenieros. No obstante, la metrología es algo que es inherente a el ser humano como tal. Por lo tanto, esta nos incluye absolutamente a todos, desde las personas que inclusive están realizando o preparando los alimentos para el día a día, tiene que tomar decisiones en función a las medidas. Desde ese nivel hasta cualquier cosa que hagamos en la cotidianidad de la vida, tiene que considerarse la metrología. Cuando vamos al supermercado, la contaminación ambiental, que es fundamental hoy día, cosas tan importantes a nivel científico de alta factura, como podríamos pensar en teletransportación, comunicación espontánea. Okay. Ok, muy bien. Bueno, prácticamente ya tocó el tema de la segunda pregunta que nos hacen, ¿verdad? Nos hacen una pregunta que nos dice, ¿para qué nos sirve la metrología? Ok, como estamos hablando de qué es la ciencia de la medición, en realidad, al fin de cuentas, lo que necesitamos es tener confianza en las mediciones. Y ciertamente este es un requisito esencial en el comercio internacional. Entonces, para el caso que nos compete hoy día, que es en la metrología industrial, se vuelve fundamental precisamente para dar confianza en todas las producciones y las características que se están midiendo que realmente miden adecuadamente. Entonces, la metrología, como contempla todos los aspectos, tanto teóricos como prácticos, pues ese es el fundamento más importante quizás que podríamos destacar por ahorita. Y posiblemente uno de los aspectos importantes es el uso del sistema internacional de unidades. Por lo tanto, si hablamos de masa hoy día, por ejemplo, podríamos hablar, de hecho, estamos hablando en toda Centroamérica, estamos hablando en toda Centroamérica, toda América, casi que, y estamos hablando del mismo idioma. Cuando hablamos de un kilo, pues todos entendemos que es un kilo, ¿verdad? Y cuando hablamos de un metro, todos entendemos de qué es un metro. Entonces, estos son los aspectos importantes de la metrología y el verdadero valor que puede dar a la sociedad. Ok, muy bien, excelente. Siguiendo con el tema, bueno, recibimos muchas preguntas y creo que usted tiene experiencia en este tema por los diferentes campos que usted tiene, que abarca, ¿no? La compañía que abarca Camérica. Nos preguntan, ¿qué tipos de metrología existen? Estamos pasando de lo general para ir un poquito cada vez más, ¿verdad?, al tema específico que queremos aterrizar, que es la instrumentación industrial. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipos de metrología existen? Ok. Bueno, en realidad se divide básicamente en tres grupos, en tres grandes grupos, como la metrología científica, la metrología legal y la metrología industrial. La metrología científica está enfocada en la realización de nuevos métodos de medición y mejorando los existentes, ¿verdad? Entonces, la metrología industrial, la metrología física, perdón, casi que está inmersa en las universidades, en las instituciones que fabrican equipos y cosas de estas para ir viendo cómo cada vez se hacen más sencillas las mediciones y se puede dar trazabilidad de mejor forma. Esta metrología es bastante cara, por lo tanto, generalmente las industrias casi no están metidas en esta área, ¿verdad? Y el nivel social casi no lo considera, ¿verdad? Ahora está la metrología legal, que es la que se encarga de aplicar los conocimientos de la metrología en áreas como la salud, el comercio, medio ambiente, protección legal, que generalmente el ciudadano no se da cuenta que existen, pero ahí es donde realmente repercute todos los conocimientos de la metrología a toda la ciudadanía. Por ejemplo, problemas de salud. Entonces, ahí cómo medir la presión arterial, cómo medir la temperatura
corporal, ¿verdad? Eso desde un punto de vista. Hoy día es muy importante proteger el medio ambiente. Por lo tanto, estamos hablando de cómo medir, por ejemplo, la capa de ozono, cómo medir dióxido de carbono. Hay una serie de cosas ahí que están establecidas desde un punto de vista gubernamental. Por ejemplo, en la mayoría de países ahora cuando vamos a un supermercado ya no está el instrumento de pesaje ahí para medir un kilo de arroz o un kilo de frijoles, sino que generalmente ya está previamente empacado. Entonces hay una norma de producto preempacado. De alguna forma se protege a toda la ciudadanía o a toda la población, ¿verdad? Y también en algunos aspectos, por ejemplo, cuando se va a dispensar combustible, entonces, ¿cómo se hace para saber que la máquina realmente está dispensando el combustible que uno, pues, ha adquirido? Entonces, toda esa parte la contempla la parte de metrología legal. Posteriormente está la metrología industrial, que es donde se aplican todos los conocimientos que se establecen en la metrología científica a la industria y procesos, que es básicamente el que vamos a, todo el resto de la charla vamos a hablar más de metrología industrial. Ok, muy bien. Hay unas personas que estoy viendo que están entrando unos mensajes que dicen que no se escucha bien. Entonces, no sé, en este momento tengo a Alejandro Elías Valencia en pantalla. Alejandro, levántame la mano si escucha bien, nada más. ¿Se escucha bien? Entonces, sí están escuchando bien. Algunas personas están teniendo problemas con audio, ahí les pedimos disculpas. Giancarlo Giufa, también lo veo aquí en este momento. ¿Se escucha bien? Sí. Excelente. Bueno, entonces creo que es un problema más de las personas. Sí, yo Todo creo que perfecto, dice Ricardo. va a ser de la computadora porque creo que sí están escuchando la mayoría muy bien. Ok, excelente. Bueno, vamos a seguir. Como les comentaba, hay algunas personas que se están ingresando en este momento. Bueno, yo les decía antes cuando iniciamos de que estas preguntas surgieron de las preguntas que recibimos de los usuarios finales. Yo mandé correos hace unos 15 días para atrás preguntando si ustedes tuvieran un metrólogo en este momento enfrente de ustedes, ¿qué le preguntarían? Entonces nos mandaron más de 100 preguntas y yo las acumulé en temas, ¿verdad? Entonces, tratando de abarcar. Entonces hemos estado haciendo unas preguntas y bueno, vamos ya, vamos por la cuarta. Ya entrando en tema específico, bueno, en el caso de nosotros de Winters Instruments, como fabricantes de instrumentación, queremos ligar el tema de la medición con el tema de la instrumentación. Ok, entonces surge la pregunta, ¿qué es la instrumentación industrial? Cuando hablamos de instrumentación industrial, ¿a qué nos referimos? Ya vimos qué es metrología, vimos los tipos de metrología, ¿y para qué nos sirve? Ok, ahora vamos a tratar de ligarlo con la instrumentación. ¿Qué es instrumentación industrial? Bueno, cuando hablamos de instrumentación, básicamente estamos hablando de un conjunto de elementos que sirven para hacer posibles diferentes procesos, ¿verdad? Y al final tener un producto o la gestión de un servicio. Hay una gran cantidad de elementos que se contemplan en esa instrumentación. Sin embargo, lo que más nos interesa hoy día son los instrumentos que se utilizan para medir alguna variable, porque requerimos controlar esas variables. ¿Cuál es la intención? Bueno, en el transcurso de la charla vamos a ver que vamos a hablar mucho de calidad. Entonces, en los procesos industriales generalmente van a querer producir o fabricar un producto o brindar un servicio que justamente va a satisfacer necesidades de un grupo de la sociedad o un grupo de personas. Por lo tanto, tenemos que medir cómo es que vamos a hacer para satisfacer esas necesidades. Ok, bien, excelente. Ok, vamos a entrar un poco con el tema de la seguridad. Vamos a ver. Ok, vamos con la pregunta número 5. Esa pregunta la hicieron desde Panamá, ¿ok? Dice, ¿cuáles magnitudes son regularmente medidas en procesos? Ustedes en Camérica, por la experiencia, ustedes han medido, ustedes tienen experiencia en la parte de laboratorios de metrología. ¿Cuáles son las magnitudes que regularmente ustedes son medidas, verdad? Ok, bueno, hay una infinidad de magnitudes que se logran medir. Entonces, básicamente, para eso se creó el Sistema Internacional de Medidas, ¿verdad? Entonces, podríamos arrancar con las 7 medidas básicas, ¿verdad? Por ejemplo, masa, longitud, tiempo, temperatura, corriente eléctrica, cantidad de sustancia, intensidad lumínica, pero hay también unas derivadas de esas que es una combinación y eso se vuelve algo
increíble la cantidad perdón, de magnitudes que se logran, que es posible medir, ¿verdad? Ahora bien, depende en el área en la que uno esté, ¿verdad? Por ejemplo, en la industria de alimentos, los factores muy importantes está temperatura, presión, flujo, masa, por supuesto, dimensional también. Y bueno, también en la industria automotriz, igual temperatura, presión. De hecho, temperatura, presión parecían ser una de las variables más fuertes a medir. Flujo es una que también últimamente pues está teniendo mucha fuerza. Variables eléctricas es muy fuerte y variables eléctricas tiene una cantidad impresionante ¿cómo se llama? De posibles variables que se puedan medir. Entonces, sí, es importante la cantidad de variables, pero sí hay que ver el grupo, el sector específico. Por ejemplo, está la industria alimenticia, está el sector aeroespacial, el sector automotriz, el sector de dispositivos, fabricación de dispositivos médicos, el sector petrolero, el sector de seguridad ocupacional, por ejemplo, que es una que en los últimos años ha crecido fuertemente, y entonces con el tiempo, que ahí es donde empieza la relación entre metrología científica y la metrología que es aplicable a todos los procesos de la sociedad, entonces aparecen cada vez cosas más interesantes que se pueden medir. Hace unos años posiblemente a nadie se le ocurría tener que ir a medir la contaminación acústica en un cubículo de trabajo. Hoy día es fundamental. El tener que calibrar los luxómetros, por ejemplo, hoy día se vuelve importantísimo, ¿verdad? Eso desde un punto de vista de efecto directo a las personas. Ahora, desde un punto de vista de mejoras de producto, sobre todo hoy día que estamos hablando mucho de innovación y cosas de estas, cada vez aparecen nuevos aspectos por medir. Entonces, esta cosa es algo impresionante cómo cambia y cómo se va mejorando, inclusive el grado de exactitud con que se mide. Ok, excelente, muy interesante. Ok, yo tengo mis presentaciones de Winters, una foto que utilizo siempre para demostrar el tema de la importancia de la correcta selección de instrumentos. Es una foto en la que yo expongo cómo un manómetro utilizado para medir una red de gas que está alimentando un horno industrial, pues es una foto para mí muy importante porque me permite explicar el tema de la seguridad en la correcta selección de instrumentos. Es un manómetro de bronce, de plástico, alimentando un horno industrial. Bueno, es bastante importante el tema. Entonces, la gente de seguridad laboral, de proyectos y sobre todo de plantas, me hacen esta pregunta. ¿Cuál es la importancia de una correcta selección de la instrumentación de medición? ¿Cómo podríamos contestar esa pregunta? Sí, bueno, esa en verdad tiene muchos... No es tan fácil de abarcarla porque tiene muchas aristas importantes que considerar. Sin embargo, cuando está uno en un proceso industrial, lo que tiene que tener bien identificado son cuáles son los puntos críticos de medición. Y a partir de esos puntos críticos hay que determinar cuáles son las variables de influencia que son externas a la medición. Por ejemplo, si tenemos un manómetro que está midiendo en alguna línea, la cual tiene muchísima vibración, cuando uno va a medir posiblemente esté viendo la aguja que se mueve demasiado, entonces no sabe cuál lectura es, ¿verdad? Se mueve 3 divisiones de escala, 4 divisiones de escala, entonces ¿cuál medición es la que estoy tomando ahí? Entonces, en realidad, pues tendrá que tener algo provoque que la aguja se mantenga estable, ¿verdad? Podríamos tener un instrumento de medición que va a estar totalmente al aire, bajo condiciones ambientales extremas, ¿verdad? Entonces, bajo el sol y la lluvia, mucha agua, mucha sal, por ejemplo, y que pueden afectar el proceso de medición. Por lo tanto, otro punto importante, por ejemplo, tenemos un instrumento de pesaje que está midiendo al orden de milésimas de gramos, ¿verdad? Y estamos en un lugar que vibra muchísimo, entonces de la misma forma no voy a tener claro cuál realmente es la medida cuando hay mucha fluctuación en la medición, ¿verdad? Entonces, inclusive hay otros aspectos que requiere uno medir
y la sustancia que se está midiendo es muy corrosiva. Entonces, a la hora de pasar por el sensor, va a provocar efectos que hacen que las mediciones no sean las correctas. Entonces, es muy importante, además de saber cuáles son los puntos críticos, es el grado de exactitud con que se requieren medir en esos puntos y además, cómo son las condiciones externas que afecten a los instrumentos. Ok, excelente. Bueno, creo que la siguiente pregunta ya se contestó. Pues básicamente lo voy a leer para que sepan cuál era. Esta pregunta llegó de México. ¿Cómo podríamos relacionar la metrología con la instrumentación industrial? Yo creo que esa ya quedó un poco más contestada, mejor contestada. Voy a seguir con la siguiente. ¿Cómo podríamos relacionar la metrología con el control de calidad? También hay mucha gente de control de calidad en la presentación que se interesó con el tema y pues me mandaron esa pregunta. ¿Cómo podríamos contestar eso? Sería relacionar la metrología con el control de calidad. Ok, en realidad aquí el aspecto que hay que tener muy claro es que siempre que estamos en un proceso de fabricación o brindando un servicio, lo que queremos es que tener un cliente satisfecho, ¿no? Porque si no, no logramos vender. Por lo tanto, necesitamos saber cuáles son las características de ese producto que el cliente requiere, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hablamos de calidad. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué tipo de requisitos el cliente quiere en nuestro producto? Por lo tanto, necesitamos, en primera instancia, vamos a hacer un proceso de investigación para lograr tener el producto, presentárselo al cliente y que el cliente se sienta satisfecho con ese producto. Durante todo el proceso de investigación tuvieron que haberse hecho medidas porque posteriormente vamos a tener que producir ese producto, válgame la redundancia, ¿verdad? En forma masiva. Y tenemos que asegurar que ese producto sea exactamente igual, porque si, bueno, exactamente con un cierto grado de incertidumbre ahí, ¿verdad? Pero necesitamos que tenga las mismas características del producto que fue bien vendido y el producto que ya sabemos que de por sí nuestros clientes lo van a adquirir, ¿verdad? Entonces, no nos podemos jugar el riesgo de cambiar las variables y que el producto deje de agradar ¿cómo se llama? Al consumidor final. Entonces, y el otro punto que siempre vamos a querer es mejora continua, ¿verdad? Y bueno, es algo inherente del ser humano que siempre va a querer mejorar. Entonces, aunque tenemos a un cliente satisfecho, sabemos que el cliente siempre va a querer más. Por lo tanto, vamos a necesitar ir mejorando ese proceso. Y la única forma de mejorar es cuando realmente hemos medido adecuadamente y en función a las medidas tomamos decisiones para ir mejorando los productos y servicios. Entonces ahí está totalmente relacionada la metrología. Ok, bueno, las preguntas siguientes están contestadas, creo yo, que es, bueno, control de calidad. Me pregunta sobre metrología con seguridad industrial, ya lo vimos, y los riesgos de no configurar correctamente la instrumentación. Entonces, bueno, yo creo que esas ya están contestadas. Voy a hacer un comentario acá. Nosotros hemos estado trabajando un programa de capacitación. La compañía Winters tiene un programa que se llama Winters University, que es un programa en el que pretendemos educar en cierta forma a los usuarios, a los distribuidores, a los vendedores, etcétera, ¿no? Hemos estado trabajando el tema de presión, de temperatura, son capacitaciones que ya se han hecho. Si ustedes tienen interés en esos temas, pueden comunicarse con alguno de nuestros Regional Sales Manager, que ya los mencioné, Jessica en Sudamérica, Gabriel en México, yo en Centroamérica y el Caribe, y podemos abarcarlo. El próximo mes vamos a trabajar otro tema muy interesante y aprovecho para saludar al ingeniero Marroquín de Colombia, que por ahí está conectado. Saludos, ingeniero. Nosotros hemos estado tratando de configurar todo esto, ¿verdad? Amarrar todos estos temas de metrología, instrumentación, con los lazos de control. Entonces, de una vez los invitamos. El próximo mes vamos a tener una capacitación en una fecha ya pronto por confirmar, que vamos a ver el tema de instrumentación en la automatización. Y para esa capacitación vamos a contar con el ingeniero Marroquín de Colombia. Ok, entonces vamos a seguir. Ingeniero Luis, no sé si tomó agua para seguir con la siguiente pregunta, que tenemos 30 preguntas. Así que si quiere, seguimos. Vamos a tratar un poco con el tema de la calibración, que es un tema muy constante. A nosotros nos preguntan mucho el tema de certificaciones, calibraciones, etcétera. Entonces, siguiendo con la siguiente pregunta, esta pregunta me parece que era de Perú. ¿Cómo podemos certificar la calidad de las mediciones?
¿cómo podríamos certificar la calidad de las mediciones? Bueno, acá tenemos tres palabras muy importantes. Certificar, calibrar, calidad, perdón, y mediciones, ¿verdad? Hay que verlas un poco por separado. Esta también es una pregunta bastante compleja. Eso requiere bastante tiempo para hacerlo. Sin embargo, cuando certificamos es que damos fe de que hay algo que está cumpliendo con ciertas condiciones. Entonces, cuando estamos emitiendo un certificado, ya sea de un producto, ya sea de un servicio, es porque estamos diciendo esto es realmente lo que se está dando, con una firma, con un documento que asegure esa parte. Ahora bien, cuando estamos hablando de la calidad de las mediciones, en realidad aquí entra a jugar un aspecto importante que se llama aseguramiento metrológico, ¿verdad? Esta componente generalmente está en las empresas industriales, está cubierta por el departamento de calidad, ¿verdad? Sin embargo, así a grosso modo, una forma de asegurar que las mediciones o que las calidades de las mediciones sea adecuada es con base a un aseguramiento metrológico, el cual está compuesto básicamente por 4 factores importantes. El método, el método de medición tiene que estar bien definido y por escrito. De esa manera nos aseguramos de que no haya especulaciones de que una cosa se hace de una forma u otra, ¿verdad? Es importante ver identificado o cuantificado cuáles son las condiciones externas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí es donde entra la parte de cuando vamos a hacer una medición, que los equipos tienen que estar en equilibrio térmico, eliminar vibraciones, eliminar cosas, pero ya sabemos cuál es el efecto que están cumpliendo esas condiciones externas. Entonces hay que identificarlas y cuantificarlas. Y posteriormente también es importante el equipo que estamos midiendo. No basta solamente con decir que el equipo está calibrado. En realidad debemos de conocer el equipo bien a fondo, como tener una hoja de vida del equipo, porque con una calibración, bueno, posteriormente lo vamos a ver, que es como un examen, pero no solo la calibración no hacemos nada, no aseguramos, no hay confianza total de que la medición se realiza de la forma adecuada, ¿verdad? Y posterior, y como punto final, tenemos al personal, las personas que realizan las mediciones, perdón, es importante que tengan un entrenamiento, una capacitación. ¿Y entrenamiento y capacitación en qué? Bueno, precisamente en lograr manejar adecuadamente el método que ya está por escrito, en saber identificar las condiciones externas, ¿verdad? Y además saber cuándo el equipo es un equipo conforme para realizar las mediciones. Ok, excelente. Bueno, siguiendo en esa misma línea, en Honduras me preguntaron ¿qué es un certificado de calibración? Así que eso, no sé si ya quedó contestado, pero sería bueno tal vez nuevamente analizarlo. ¿Qué es un certificado de calibración? En realidad, el certificado de calibración, bueno, lo estamos certificando, estamos asegurando que algo está de alguna forma, ¿verdad? Entonces, es la evidencia, un certificado de calibración es la evidencia del estado de medición de un equipo, ¿verdad? Y este certificado posteriormente se va a convertir en un insumo para tomar otras decisiones, ¿verdad? Pero básicamente lo que me está diciendo este certificado es cómo yo estoy haciendo una operación para determinar si el equipo mide de alguna forma adecuada o no. Simplemente estoy determinando cómo mide el equipo. Ok, ahí nos están entrando unas preguntas, las estoy viendo en este momento. Creo que se van a contestar con algunas otras preguntas que vienen más adelante. Por ejemplo, diferencias entre certificaciones, ahí ese tema lo vamos a ver. Como les digo, es mucha información. Por supuesto que cada uno de estos temas requiere solamente un tema, una presentación. Me preguntan sobre temas, ya lo vamos a ver más adelante, sobre los intervalos de calibración. Están preguntando por ahí intervalos, cada cuánto tiempo hay que hacerlos, etcétera. Vamos a tratar de explicarlo un poquito más adelante, porque sí son muchos temas. Y también incluso si existe interés, si el tema es relevante, pues podemos hacer incluso otra capacitación más adelante. Hay preguntas que están relacionadas con lo que ya contestó el señor Luis, que bueno, que por ejemplo, ¿para qué se realiza la calibración? Pues ya lo contestó, podemos decir que ya lo contestó. ¿Qué información podemos derivar de un certificado de calibración? Me da la impresión de que también ya quedó contestada. Esta pregunta que viene me parece muy interesante porque
en mis visitas a planta he notado que muchas veces los usuarios tienen el tema de la calibración como un requisito que cumplir, y más que un medio, lo ven como un fin, ¿verdad? Que tenemos que cumplir y punto. Entonces me hacen la pregunta, ¿son realmente útiles los certificados de calibración o son simplemente para un cumplimiento de una norma o una inspección? ¿Cómo lo ven? Ok. Bueno, primero sí quisiera agregar un poquito más respecto a qué información se deriva de un certificado de calibración y después continúo voy a abarcar un poco las tres, ¿verdad? Pero, en un certificado de calibración, básicamente lo que vamos a requerir, obviamente, es como un certificado de calibración es un documento, vamos a requerir un ligamen entre el documento y el equipo al cual se está haciendo referencia. Y luego, un aspecto fundamental es que en el certificado tiene que venir descrito cuál es el sesgo de la medida, ¿verdad? Entonces, yo voy a tener una referencia, voy a medir esa referencia con mi equipo de medición y voy a ver cuál es el sesgo, cuánto es la desviación que tiene. Y un punto fundamental que juega ahora es la incertidumbre con la cual ese equipo, es una incertidumbre intrínseca que tiene el equipo y que posteriormente esa incertidumbre tiene que ser utilizada para las mediciones que se están realizando posteriormente con ese equipo, ¿verdad? Entonces, son casi que dos aspectos fundamentales, la incertidumbre y el sesgo que tiene el equipo. Obviamente, otro punto muy importante es establecer la trazabilidad. ¿Qué trazabilidad tiene nuestro patrón? Para dar confianza de que las mediciones se están realizando de alguna otra forma. Ahora bien, con respecto a la utilidad de los certificados de calibración, claro, todo depende de cómo es el sistema sobre el cual está trabajando, porque como el certificado de calibración es el insumo por el cual se tiene que tomar una serie de decisiones, en ese certificado viene escrito cómo está funcionando el equipo. Entonces, si la organización que está mandando a calibrar tiene en su proceso que es realmente importante tomar medidas, ¿verdad? Entonces, ese es como un examen y ese examen está dando evidencia de que en ese momento específico que se realizó la calibración, de ahí para atrás, todas las mediciones que se realizaron con ese equipo son confiables. Aquí es importante hablar de confianza del equipo. Ahora bien, se tienen que tomar decisiones de ahí en adelante, ¿verdad? Con esos resultados de la calibración. ¿Cuánto es el sesgo? ¿Necesito hacer un ajuste o si continuamos con el equipo de la misma forma? ¿Tengo que reducir los tiempos de la frecuencia de calibración? ¿Hasta qué tiempo yo le voy a dar o el equipo me da seguridad que realmente va a medir de la forma adecuada, ¿verdad? Entonces, el examen es como una fotografía de cómo es que el equipo está midiendo en un instante dado. Y tiene dos consecuencias importantes. ¿Qué pasa de ahí para atrás y qué pasa de ahí para adelante? Las empresas que tienen un sistema metrológico bien robusto, generalmente es todo un problema cuando encuentran un equipo que está fuera de tolerancia, porque tiene que hacer todo un proceso de investigación muy rudo, ¿verdad? Y se invierte mucho tiempo y dinero. Entonces, eso es casi nefasto que pase. Ahora bien, cuando hay empresas que no tienen tan claro cuál es la importancia de dar confianza a las mediciones, entonces básicamente cumplen con un certificado de calibración porque las normas ISO 9000 se lo piden, pero no pasa de ahí, ¿verdad? Y el aspecto fundamental es dar confianza de que las mediciones son las adecuadas. Ok, excelente, muy interesante. Hay otro tipo de certificaciones que se piden muchísimo. Bueno, entonces me llegó una pregunta que decía, ¿qué es un certificado de conformidad? ¿Y cuál es la diferencia entre un certificado de conformidad con un certificado de calibración? Entonces, la pregunta básicamente es, ¿qué es un certificado de conformidad? Ok. Como dije anteriormente, el certificado de calibración es donde se describe cuál es el sesgo e incertidumbre del equipo. Pero ¿qué hacemos con eso? ¿Verdad? Entonces, generalmente las empresas que tienen bien determinados sus procesos de metrología saben cuál es la tolerancia del proceso en el cual se está utilizando ese equipo. Por lo tanto, necesito hacer una comparación de ese sesgo versus
la tolerancia del proceso. Entonces, ahí se determina un apto, no apto, o un conforme o no conforme, ¿verdad? Pero para yo poder determinar si el equipo es apto o conforme, tengo que saber en qué proceso se va a utilizar y saber cuáles son las tolerancias de ese proceso, ¿verdad? Entonces, no se puede determinar, digamos, no es como obligación de los laboratorios de calibración determinar si es apto o no apto, porque no sabemos cuál es el proceso. Ahora bien, cuando en un certificado se determina ese apto o no apto, el cliente generalmente va a tener que dar la información de cuál es la tolerancia. Y ahora es muy importante saber cuál es la regla de decisión que se va a utilizar, que es otro tema bastante complejo, porque es cómo se va a utilizar la incertidumbre que se está encontrando en ese equipo para tomar una decisión si el equipo es apto o no apto. Por lo tanto, básicamente la diferencia está en que el certificado de conformidad viene con esa palabra, apto o no apto, o conforme o no conforme, ¿verdad? Entonces, si uno determina eso, debe de decir en el certificado de conformidad cuáles fueron los criterios utilizados para decir si es apto o no apto. Ok, excelente. Bueno, vamos a ver un poco sobre el tema de ajustes. También esta pregunta llegó de Guatemala. ¿Cuál es la diferencia entre un ajuste y una calibración? Ok. La calibración es básicamente, bueno, no Ya lo básicamente, vimos. es todo un proceso, pero básicamente lo que determina es una comparación y ver cuál es el sesgo. Ahora bien, cuando uno hace el criterio de conformidad, puede darse cuenta de que el equipo requiere hacer un ajuste o llevar el equipo a que mida de forma adecuada para el proceso en el cual se está haciendo. Entonces, el ajuste es la operación de llevar el equipo a una medida adecuada para el proceso en el cual va a ser utilizado, ¿verdad? Entonces, aquí hay que tener en cuenta una cosa. Cuando uno hace una calibración, se salen los resultados, se obtienen los resultados para determinar que hay que hacer un ajuste. Se hace el ajuste. Posteriormente debe hacerse otra calibración para determinar si el equipo realmente quedó en las condiciones que yo esperaba. Por lo tanto, deben de haber dos calibraciones. Ahora bien, pueden pasar de dos formas. O tengo una calibración antes de ajuste y una calibración después del ajuste, o también se puede hacer un solo certificado de calibración en donde venga antes y después. Pero vean lo importante, porque aquí nos estamos quizás brincando un paso, que es quién determinó la conformidad. ¿Bajo qué criterios se determinaron la conformidad? Entonces, en algunas ocasiones, los certificados de calibración y conformidad se juntan y estamos obviando un montón de información que deben de estar en los dos. Pero sí hay que tener en cuenta de que alguien tiene que determinar, dar el criterio de conformidad según los resultados obtenidos en la calibración. Ok, muy bien. Excelente. Si quiere, tome un vaso con agua para seguir con el último bloque de preguntas. Nos están entrando muchas preguntas. Las estamos viendo. Lamentablemente no podemos contestarlas todas por tiempo. Creo que ahí lo que podemos hacer es que nos den el correo. Bueno, yo creo que vamos a poder contestar algunas y contestarlas, ¿verdad? La idea es no dejar ninguna pregunta sin contestar, ¿ok? Hay una pregunta que tengo que hacerla. Lamentablemente me están entrando, 3 personas me han preguntado, así que tengo que decirlo. ¿En qué se relaciona la metrología con la astrología? No sé si recibieron un correo ayer que decía algo sobre el tema. Una disculpa por eso, fue error mío Sí. por correos de mandar el correo que el corrector le cambió astrología en metrología. Estamos hablando de metrología el día de hoy. Bueno, yo creo que yo lo contesté por algunas personas les contesté que, bueno, a nosotros nos encantaría poder descifrar cada cuánto tiempo se dañan los instrumentos, ¿no? Adivinar el futuro, pero no se puede, ¿no? Entonces yo creo que yo contesto esa pregunta. Vamos a seguir con el siguiente bloque de preguntas. Bueno, básicamente es con respecto a los intervalos, cada cuánto tiempo, ¿verdad? Que hay que hacer esto, eso. Entonces me llegó una pregunta muy interesante que nos dice, bueno, básicamente lo voy a leer, dice, ¿a qué nos referimos con intervalos de calibración? Ok, intervalo, vamos a ver, cuando hacemos una calibración lo que queremos determinar es cómo está funcionando el equipo. Por lo tanto, y bueno, un punto muy importante, el objetivo final de todo este proceso es tener confianza en las mediciones.
Entonces, cuando uno tiene un equipo de medición, es como preguntarse cuánto yo confío en el equipo. Y ahí empieza a tener sentido toda esta cosa de aseguramiento metrológico, ¿verdad? Entonces, siempre es importante saber cuál es el historial del equipo. Por ejemplo, en el caso de Winter, puede fabricar una serie de termómetros bimetálicos y todos salieron básicamente el mismo lote. Entonces, podríamos pensar que se hizo un lote de 1000 termómetros y que todos funcionen de la misma forma, pero resulta ser que todos actúan independientes de uno al otro. Entonces hay que ver el historial de cada instrumento. Inclusive los instrumentos pueden ser utilizados en diferentes procesos. Hay más desgaste en unos, hay menos desgaste en otros. Unos son tratados con mucho cuidado, en otros lados no es posible porque es un lugar muy, muy grotesco para trabajarlos. Entonces están sometidos a golpes, en fin. Entonces al final, cuando ya estamos en el proceso, lo realmente importante es saber el historial del equipo y cómo funciona el equipo, pero eso lo podemos saber cuando hemos hecho toda una serie de calibraciones. Por ejemplo, cuando uno tiene un equipo que lo ha calibrado 4 veces y el equipo de cada vez que lo estoy calibrando lo calibro cada mes. He hecho 4 calibraciones y me doy cuenta que en ese proceso el sesgo es 0 y la incertidumbre no ha variado, entonces ahí ya uno podría tener seguridad de alargar un poco los periodos de calibración. Entonces, básicamente, hay una serie de normas y cosas que para calcular un posible periodo de calibración, ¿verdad? Pero el concepto final que debemos de tener es cuánta confianza me da el equipo para yo poder realizar mediciones, cuánto tiempo yo puedo calibrar con ese equipo sin necesidad de hacer un examen para confiar en las medidas que ese equipo me está dando. Ok, y bueno, también sobre ese mismo tema nos preguntan que cómo se determinan esos intervalos de calibración. Ok, hay varios procesos. El más interesante en mi caso, el que más me gusta es cuando termina uno gráficos de control, porque va viendo el sesgo y va midiendo la deriva del equipo conforme va pasando el tiempo, ¿verdad? Obviamente aquí también hay que ir viendo cosas de incertidumbre, porque la incertidumbre intrínseca del equipo, esa que medimos, esa que se declara en el certificado de calibración, nos dice cosas como, por ejemplo, que si el equipo repite una medida. Si el equipo cuando va en el proceso de medición ascendente es igual a cuando va en forma descendente. Entonces, hay una serie de información que se puede sacar ahí precisamente de la incertidumbre, ¿verdad? Entonces, haciendo un análisis de eso, uno va con el tiempo haciendo un gráfico de control y establece cuánto podría establecer de periodo de calibración. Ahora, hay otros, ¿verdad? Que es el tiempo calendario, que simplemente ponen 1 año, 2 años, ¿verdad? Ese no es tan efectivo porque, por ejemplo, hay gente que utiliza un termómetro una vez cada año y pues tendrá que calibrarlo cada año porque pues ¿cómo se llama? Ese periodo de calibración. Ahora, hoy día, se venden programas, ¿verdad? Que abarca todas las metodologías y las mete en una sola, entonces mete usted toda la información ahí, que la información es justamente la que se ha adquirido en el certificado de calibración y él le determina el periodo de calibración. Lo que es importante tener en cuenta es que los periodos de calibración no son estáticos. No es porque en una empresa, para un termómetro específico, el periodo de calibración es de 1 año y en la otra empresa van a decir, pues como ya lo hicieron 1 año, yo lo hago aquí a 1 año. No, ¿verdad? Hay que conocer el equipo, hay que hacer cosas. Y el fabricante juega un papel muy importante en todo este proceso, porque el fabricante hace una serie de pruebas con los equipos y él asegura que el equipo tiene cierta rigidez, ciertas funciones que lo hacen que sus medidas sean seguras por un tiempo determinado. Ok. Excelente, muy bien. Usted ha mencionado varias veces el tema de la incertidumbre. Esa pregunta fue muy constante en el paquete de preguntas que recibimos y bueno, yo básicamente la resumí, todas estas preguntas sobre incertidumbre con esta pregunta. Pues, ¿a qué nos referimos con incertidumbre de medición? Sí, bueno, la incertidumbre sí es un parámetro de los más importantes y quizás ahí sí hay que llevar un curso para aprender a manejar incertidumbre, pero básicamente
incertidumbre, como la palabra lo dice, incierto, ¿verdad? Entonces, las mediciones generalmente tienen nombre y apellido. El nombre es la lectura final que tenemos y el apellido es como esa incertidumbre que nos dice por dónde puede andar ese valor, ¿verdad? Entonces, cuando incertidumbre va ligado con cierto, ¿qué tan cierto ese valor? Podríamos tener, por ejemplo, un equipo que está en un proceso y él está midiendo, hablemos de un manómetro, entonces estamos midiendo 100 PSI, entonces tenemos 100 PSI más menos 10 PSI, eso significa que esa lectura puede andar entre 90 y 110, ¿verdad? Y siempre sabemos que difícilmente vamos a tener un equipo o un proceso que repita fielmente la lectura, siempre hay una variabilidad y esa variabilidad es precisamente la incertidumbre. Entonces, desde un punto estricto de definición, podríamos hablar que es el parámetro que nos dice dónde podría ser aceptable el valor de la medida. Ok, muy interesante, excelente. Ok, con el tema de los procesos industriales también entraron bastantes preguntas y bueno, me pareció muy interesante esta que tomamos. Eh, ¿A qué nos referimos con la tolerancia del proceso? ¿Y qué relación va a tener esto con la incertidumbre y con la calidad de las mediciones? Entonces la pregunta es, ¿a qué nos referimos con tolerancia del proceso? Ok, por definición, propiamente dicho, vamos a encontrar tolerancia como el límite máximo y el límite mínimo, ¿verdad? De cierto producto o cierta característica que estamos midiendo, ¿verdad? Porque si se pasa, aquí hay un punto fundamental. Por ejemplo, si la característica que estamos midiendo mejora, generalmente se requiere de mayores cuidados y de mayor exactitud, mayores cosas que a la postre significan un mayor costo. Por lo tanto, los fabricantes generalmente lo que tienden más bien es a reducir las características, ¿verdad? Entonces, ¿cómo reducimos esas características? Bueno, puede llegar al punto que ya el cliente no lo va a querer porque no cumple con los requisitos que él quiere. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre donde el cliente no pierde y el productor tampoco, ¿verdad? Y también tiene que ver un poco con la incertidumbre, ¿verdad? Que es qué tan incierto es la medida como tal. Ahora bien, lo importante, y para ligarlo un poco con instrumentación, ¿verdad? Siempre requerimos saber cuáles son las tolerancias permitidas en esos puntos críticos que vamos a medir, ¿verdad? En los cuales estuvimos hablando anteriormente, para poder determinar cuál es el instrumento que vamos a medir, cuál es el instrumento que vamos a utilizar para hacer esa medición y las características que vamos a considerar para clasificar el instrumento es el grado de exactitud, el grado de precisión, la resolución que tiene ese equipo, ¿verdad? Entonces, justamente ahí es donde está ligado todo esto del aseguramiento metrológico. Si usted está calibrando y no tiene ni idea de cuál es la tolerancia del proceso, pues entonces no tiene tanto sentido hacer toda esta inversión, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que puede ocurrir es que cuando uno va a calibrar y el dueño del equipo no tiene ni idea de cuán bueno puede ser el equipo. Entonces, bueno, pues uno calibra y da el error y da la incertidumbre y agarran el certificado y lo meten ahí en una gaveta para cuando llegue el auditor a preguntar y a darle la certificación. Entonces, ahí, pues eso tiene algún sentido, pero no es el objetivo que queremos, ¿verdad? El objetivo que queremos es confiar en la medida. Entonces, si tenemos un proceso, sabemos cuánto me tolera y yo tengo un equipo que también es un punto importante porque hay que reducir costos. A la postre tiene un equipo con una exactitud enorme, lo cual produce gastos muy grandes, ¿verdad? Qué sé yo, si estamos hablando de un proceso donde estamos midiendo temperatura y yo puedo tener tolerancias de 5 grados Celsius y de pronto me pongo a comprar un RTD, entonces andamos con una diferencia en precios. Algo que podría medir con un termómetro bimetálico que me puede costar 4 o 5 veces menos de lo que me vale, de lo que cuesta un termómetro de resistencia a platino, ¿verdad? Entonces, ese es un factor fundamental para poder determinar cuál es el instrumento que se va a utilizar. No sé si me di a explicar con esta pregunta. Sí, por supuesto que sí. Insisto, hay muchas preguntas en el chat. Lamentablemente por tiempo, de hecho vamos avanzando ya con el tiempo. Voy a empezar a hacer un poco más, voy a acumular las preguntas
porque ya por el tiempo pues, tenemos que ir avanzando. Me preguntan qué es un patrón, luego hay una pregunta, bueno, qué es un instrumento patrón, y luego hay una siguiente pregunta relacionada con ese tema que nos dice a qué nos referimos con jerarquía de patrones y trazabilidad del instrumento patrón. Entonces, a ver si las podemos contestar en una sola de estas dos. Básicamente, qué es un instrumento patrón y la importancia de la jerarquía y trazabilidad del instrumento patrón. Ok, sí, el patrón es una referencia que tenemos para poder decir si el equipo mide adecuadamente, ¿verdad? Entonces vamos a comparar contra él. Puede ser un dispositivo físico como una masa, una cosa así, o tenemos un equipo que mide con un alto grado de exactitud o mayor al grado de exactitud que se requiere en el proceso. Entonces puedo dar confianza de que el equipo mide realmente bien. Y aquí quizás el factor importante es la trazabilidad, que es donde se establece la jerarquía, ¿verdad? Entonces, resulta ser que tenemos, vamos a ver, la trazabilidad es el proceso que se ha dado con ese patrón que tengo, tú que has comparado con otro patrón, hasta llegar a la definición puramente de la magnitud que estamos midiendo. Esa definición como tal es el famoso Sistema Internacional de Unidades. Entonces, como es la definición como tal, entonces básicamente no tiene incertidumbre. Yo lo primero que hago, o lo que primero que se debe hacer es materializar esa definición. Ahí aparece la primera componente de incertidumbre. Eso lo hacen los laboratorios de primer nivel, ¿verdad? Entonces tiene una jerarquía mayor. Pasa a un laboratorio de segundo nivel, que podríamos pensar en un laboratorio secundario, que este es todo un tema ahí complejo, cuál es el laboratorio primario, secundario, y los laboratorios primarios tienen un patrón de trabajo, un patrón de referencia, en fin, ahí tiene todo un tema. El parte importante es que cada comparación que se va haciendo de ahí hasta el punto final, hay una componente de incertidumbre que hay que ir agregando, entonces se va aumentando la incertidumbre. Y lo que hay que tener mucho cuidado es que esa incertidumbre final que se obtiene para el equipo que se avanza las mediciones tiene que ser inferior a la tolerancia del proceso. Y bueno, cada cosa de estas pues tiene una inversión interesante ahí. Ok, muy bien. Bueno, voy a brincarme. Hay tres preguntas ahí que tienen que ver más que todo con su experiencia en el campo de inspecciones realizadas. Entonces, para dejar tiempo para preguntas, hay muchísimas preguntas en el chat. Entonces voy a avanzar a las últimas dos para dejar tiempo para preguntas, micrófono abierto o algunas de las que están haciendo en el chat. Ok, bueno. Ok, con el tema de los laboratorios de calibración, ¿qué normativa debería considerar aquella empresa que esté considerando hacer la inversión de crear su propio laboratorio, ¿verdad? Entonces, ¿qué normas debemos seguir? Básicamente. Ok. Sí, bueno, la norma maestra para todo lo que es procesos de medición es la ISO 17025, que son los requisitos generales para laboratorios de calibración y de ensayo. Ahí viene establecido básicamente todos los requisitos que se requieren para asegurar que un equipo esté midiendo adecuadamente. También está la ISO 10012, ¿verdad? Que esa sí se enfoca puramente en lo que son equipos de medición, ¿verdad? Cuando ya uno está haciendo alguna medición o alguna calibración específica, hay una serie de normas o recomendaciones internacionales, ¿verdad? Así como las puede hacer el CENAN, el CEN, el NIS, la PTB. Toda esta gente hace una serie de recomendaciones, y esas recomendaciones generalmente van en función a cómo reducir esas componentes externas que me pueden influir en el proceso de medición, ¿verdad? Entonces es importante ver específicamente el área que se va a realizar la medida. Creo que usted me preguntó acá con respecto a cuáles eran las deficiencias que encontraba en el campo, o eso Sí, fue un comentario. sí, también. Esa fue una pregunta. Básicamente, como recomendación, ¿qué deficiencias se ha encontrado en el tema, bueno, de su experiencia de inspecciones y calibraciones en campo? Okay. ¿Qué nos podría comentar de cosas que ha visto que sería importante considerar, tomar en cuenta? Bueno, quizás el punto más importante es justamente lo que hemos tratado el día de hoy, ¿verdad? Que las personas que van a realizar las mediciones tengan claro
cuál es la tolerancia de sus procesos. Y en función a eso, entonces ahí se empieza a esbozar todo, ¿verdad? Cada cuánto tengo que calibrar, cada cuánto, qué nivel de exactitud se requiere en las mediciones, qué tipo de equipo voy a realizar en estas mediciones, ¿verdad? Y lo más importante es que se tiene que dar confianza de todos los procesos de medición. Ahora bien, cuando uno, que nos ha pasado, ¿verdad? Por una cuestión de cumplimiento con una norma, nos piden justamente a los laboratorios de calibración, bueno, ¿cuánto me sugiere usted que calibre, ¿verdad? Cada cuánto lo calibre, ¿verdad? O sea, que uno le determine el periodo de calibración. Y un punto complejísimo, ¿verdad? Uno termina la calibración y le pregunta, entonces ya puedo usar el equipo. Pues yo no sé, o sea, esa es la respuesta que nosotros podemos dar es, pues no sé, o sea, yo no le he dicho si es apto o no apto. Entonces, generalmente hay una confusión entre calibración, ajuste y ese criterio de decir si el equipo es apto o no apto. Y ese criterio del equipo es apto o no apto solo se puede considerar si se sabe cuál es la tolerancia en el proceso que se va a medir. Entonces, con saber esa parte, todo lo demás se amarra y se vuelve muy fácil de explicar. Pero si no lo tenemos, entonces uno explica y dice y no logra acaparar. Acciones como esa me parecen fundamentales, ¿verdad? Porque se van aclarando los nublados del día y posiblemente si se le da continuidad, pues podemos llegar a hacer cosas interesantes a nivel industrial, ¿verdad? Yo creo que lo más importante acá es tener un excelente encadenamiento entre, vamos a ver, lo que queremos es tener un país o una sociedad competitiva y que cumpla con todos los requisitos que justamente ¿cómo se llama? El usuario final requiere. Que no hayan engaños y cosas de eso. Entonces necesitamos mediciones confiables y en este proceso entra todo el sector, ¿verdad? La gente que está haciendo las mediciones, la gente que vende los equipos, la gente que hace los exámenes a los equipos para saber si están funcionando adecuadamente y obviamente las personas que están tomando decisiones en función a esas medidas. Si no confían en las medidas, ¿qué tipo de decisiones va a poder tomar? Hay que dar confianza en las medidas y ese es el objetivo final. Ok, muy bien, excelente. Bueno, voy a hacer la última pregunta para dar espacio a unas preguntas del chat, que son muchísimas. Hay unas preguntas que están repetitivas, que definitivamente la voy a tomar del chat. Básicamente la diferencia entre una precisión y exactitud, me parece que ahorita lo vemos, pero primero quiero hacer la última pregunta. Usted como presidente de la Asociación de Metrólogos de Costa Rica, ¿cómo ve la relación con otras regiones, Suramérica, México, Centroamérica? Entonces hay una pregunta interesante. ¿Existe algún tipo de coordinación regional entre entes sobre tema de metrología? Esa sí me agarró de sorpresa. ¿O alguna recomendación que sería importante tal vez con Panamá, Guatemala, Colombia, Perú, Bolivia? Tenemos un punto importante, o sea, la metrología nos lleva a ser una sociedad competitiva, ¿verdad? Entonces, efectivamente no se le ha dado la importancia, por ejemplo, aquí en el área de Centroamérica, digamos, en la parte de Sudamérica creo que sí son un poco más fuertes en esto y ni qué decir de la parte de Norteamérica, ¿verdad? Pero sí necesitamos hablar más o profundizar más en esa confianza. Y aquí, como hablábamos anteriormente, los tres sectores de la metrología industrial, metrología legal, deben de compaginarse más. Cada país tiene una organización que funciona. O sea, la forma como está estructurada es la adecuada. Por ejemplo, acá en Costa Rica tenemos la Ley Nacional de la Calidad, en la cual salen una serie de organizaciones ahí, que está INTECO, que es el Laboratorio Nacional de Metrología, que está el ECA, que es el Ente Costarricense de Acreditación, que está INTECO, que es el Ente de Normalización, y está el ORT, que es el Organismo de Reglamentación Técnica, y sí, la estructura es la adecuada. El problema que tenemos es que no sé si es lo suficientemente eficiente o lo suficientemente eficaz las personas que están en esos puestos, porque ciertamente todavía tenemos un desconocimiento muy fuerte a nivel de sociedad de la importancia de la metrología. Y lo más complicado es que hay un divorcio muy fuerte entre las organizaciones gubernamentales, por decirlo así, y el sector productivo,
para en los procesos de metrología, ¿verdad? Entonces, las empresas industriales básicamente tienen que trabajar y luchar por mejorar sus procesos. Y en el tanto, las empresas gubernamentales lograran enfocarse un poco más y sobre todo en ese sentido de dar confianza de que los productos que realmente están produciendo y los servicios que están brindando son los adecuados. Ok, bueno. Llevamos ya más de 40 minutos. Vamos a abrir el espacio ya para algunas preguntas al aire para no usar del tiempo de ustedes. Agradecerles nuevamente a todos los que están acá escuchando, ¿verdad? Sus preguntas son súper importantes para nosotros. Lamentablemente no podemos contestarlas todas. Entonces, Juan Carlos, no sé si tomamos unas preguntas así al azar de las que se han hecho y las preguntamos y aprovechar la presencia del profesor Luis y avanzar un poco más ya para ir terminando. Juan Carlos, ¿me escucha? Ok, sí, de acuerdo. ¿Me Sí, escuchas? adelante. Ah, ok. Sí, completamente, correcto. Sí, mira, hay muchas preguntas que van muy enfocadas precisamente a gente que tiene la inquietud, que quiere poner algún laboratorio. Ya por ahí han estado contestando. Y yo lo que sugiero, porque hay bastantes preguntas, como tú dices, yo recomiendo que mejor compartamos el correo de Luis Abarca y el tuyo, y cualquier persona que tenga alguna duda lo pueda hacer, no sé qué te parezca. Perfecto, también ¿Sí? está bien. Sí, hola, buen día desde Buenos Aires. ¿Cómo Hola están? Jessica, buenos días. Bien, Jessica. Buenos días. Para responder muchas de las preguntas que muchos nos hacían, Winters tiene un sistema y un programa que se llama WASC. El programa se hace en lo que es la parte de Norteamérica, Canadá, y lo que hace el programa es homologar a todos los laboratorios que sean certificados por Winters. ¿Cuál es la ventaja que tiene este programa? Que tiene una certificación de Winters a modo local, y también la otra ventaja es que Winters permitiría a los laboratorios WASC poder vender piezas, no solamente el instrumento, sino piezas particulares que conllevan el instrumento. Entonces, si alguien está interesado en el programa, me puede escribir a mi correo y yo le envío la información al respecto. Ok, muchas gracias, Jessica. De nada. Bueno, entonces, dicho eso, ya llevamos casi una hora. Nuevamente quiero agradecer a cada uno de ustedes por el tiempo. Sé que es mucha información, sabemos que son muchos temas y cada uno de esos temas amerita una presentación por sí sola. Agradecerle a Camérica, al profesor Luis, nuevamente por el tiempo. Vamos a dejar los correos electrónicos para que sigan enviando las consultas y bueno, estoy seguro que Luis estaría encantado de contestarlas. También quiero aprovechar para invitarlos a la capacitación que daremos el próximo mes sobre instrumentación aplicada a los sistemas de control y a los controladores, ¿verdad? Para ir cerrando todo lo que hemos visto hasta ahora, que es instrumentos de medición de presión, instrumentos de medición de temperatura, toda la parte de metrología y ir terminando con el tema de los lazos de control. Entonces, ¿ya algún último comentario, profesor Luis? Sí, no, pues yo muy agradecido por permitirme participar en esto. Me parece que es algo muy importante de continuar, ¿verdad? Haciendo crecer la cultura metrológica, ¿verdad? Y eso va muy ligado con ser una sociedad competitiva, que lo ocupamos bastante, ¿no? Y me parece que no debe haber barreras, y más bien deberíamos de ayudarnos, ¿verdad? Entre países, ¿verdad? Una de los que me faltó ahí es hablar del SIN, que es el Sistema Internacional de Metrología, Interamericano, perdón, de Metrología, que nos une a todas las Américas, por decirlo así, en temas relacionados con metrología, ¿verdad? Sin embargo, hacer un llamado a la importancia de que la metrología la tenemos que llevar a todos los rincones de nuestra sociedad y que requerimos ser más competitivos. Y pues bueno, ahora que estamos con el tema del COVID, nos ha dado una sorpresa interesante ahí de cosas importantes que podemos hacer como sociedad. Entonces, muy agradecido y pues bueno, con gusto voy a hacer lo posible por contestar todas las preguntas y ahí va a estar mi correo cuando requieran alguna
alguna situación especial, sobre todo si quieren calibrar equipos de medición, estaríamos fascinados por ir a calibrar en toda América, ¿verdad? De hecho, nuestro nombre, K-América, Calibraciones de América. Entonces, con mucho gusto, ¿verdad? Y fue un placer y espero que nos volvamos a ver en algún futuro. Excelente. Muchas gracias, Luis. Juan Carlos, el comentario final de parte de ustedes. Ok, pues muchas gracias a todos. ¿Alguna invitación que quiera dar también, perdón? Sí, bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Nosotros, como les comentábamos, aquí en Seguridad y Control estamos en México. Nos tocó organizar el curso con Winters, de lo cual agradezco tanto a Luis como a Carlos Chacón por la organización de este curso. Nada más para que nos conozcan un poquito, nosotros estamos aquí en México, como les comentaba, manejamos diferentes divisiones. Una es la instrumentación y automatización industrial, donde tenemos la marca Winters, que nosotros somos los distribuidores aquí en México de la marca, que ustedes pues ya la conocen muy bien. Manejamos también sistemas de combustión, sistemas de automatización de edificios, seguridad electrónica, y también tenemos nuestra área de ingeniería y servicios para hacer proyectos aquí en México. Les dejo ahí nuestros datos de nuestra página web para que nos puedan visitar, en nuestras redes sociales, si nos hacen favor de seguirnos también. Y les comento que la presentación yo creo que la van a querer volver a ver. El video va a estar publicado en YouTube. Yo creo que en la tarde lo subimos, este video, para que si quieren reforzarlo o lo quieren volver a ver, ahí lo van a poder ver en nuestro canal de YouTube por la tarde, ¿sí? ¿Cómo se pueden meter? Digo, ahí está nuestro canal de YouTube. De la misma manera se pueden meter a nuestra página web. Del lado derecho ya aparecen todas nuestras redes sociales. Le hacen clic directamente ahí en Facebook y ya pueden estar viendo el video. Digo, nada más tenemos la oportunidad de grabarlo y subirlo, y en cuanto lo tengamos ahí les vamos a avisar, pero ya en la tarde debe estar toda la presentación que nos hizo favor de darnos Luis Abarca. Y por último le dejamos los datos de contacto de todos. Ahí están los datos de Luis Alfonso Abarca Camacho, quien fue el físico que nos dio la presentación el día de hoy. Ahí está su correo, labarca@camericacr.com, para que por favor le envíen las preguntas a él. Hubo bastantes preguntas, nos da pena no poderlas contestar, de por sí ya teníamos cerca de 50 preguntas ya programadas, pero cualquier cosa, ahí está la orden. Los datos de Carlos Chacón, que él está en Costa Rica, que fue el que organizó este curso, y como les comentó, vamos a tener nuevamente otro curso. Y ahí están mis datos de contactos, de su servidor Juan Carlos Liñán. Ahí se escanean ese código QR, ahí pueden descargar mi tarjeta virtual, y estoy pues aquí en Seguridad y Control como gerente de mercadotecnia en Guadalajara, Jalisco, México. Y nuevamente, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Los esperamos la próxima. Ya tenemos los datos de ustedes, por ahí les vamos a estar mandando información de los siguientes cursos también que vamos a estar publicando. Y nuevamente, Luis, Carlos, muchas gracias a todos por la presentación. Muchas gracias. Gracias, y trataremos de contestar todas las preguntas que se hicieron en el chat. Ok, pues muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Hasta luego. Ok, hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias.